del gobierno de la mañana y por supuesto necesariamente el tema tiene que ser, bueno, pues el tema de la crisis sanitaria. No me voy yo a quedar porque estoy tengo mis puntos muy claros respecto a todo el tema de esa crisis política también, de las interpretaciones. Y tempranito nosotros hablábamos incluso de unos cortes que hacíamos de Temístocles Montaz, cuando hablaba convencido y con un histrionismo impresionante de que eso había sido un tema de sabotaje. Y la pregunta mía respecto de eso es que ahora ellos están sobando las manos y muy contentos por los resultados. Es entonces, insisto en lo mismo, en que alguien tiene que haber mentido, porque con ese mismo histrionismo y con esa misma seguridad, además se hizo un sometimiento extraordinario de dos personas que al final entonces han tenido que volver sobre sus propias palabras, muy usual en este gobierno del PLD y sobre todo en los últimos años, dos de Danilo Medina, empezando por el propio Medina, con los pronunciamientos que en principio había hecho. Y que, por supuesto, lo que ha ganado es la falta de credibilidad de muchos ciudadanos y ciudadanas. Entonces, preguntas que quedan al aire respecto de este informe que ya nadie va a revertir, pero sí también posibilidades de las especulaciones muy claras, porque hay contextos que no se pueden obviar respecto de eso, y nosotros decíamos también esta mañana, hablábamos con relación a favores y amores, ¿verdad?, que se dan también en política. Vemos la situación de Trump, vemos la situación de sus pretensiones reeleccionistas ahora, como es legal en Estados Unidos, y vemos cómo echan manos a muchos recursos y por supuesto sabemos que Almagro ha sido bastante condicionado a lo que dice el imperio, como siempre ha sido, porque eso es un poco la naturaleza de esa organización. Y sabemos la situación, por ejemplo, de Venezuela, de Almagro, de la OEA, de Donald Trump, República Dominicana, y en esa triangulación se dieron cosas, y esas cosas, bueno, pueden también tener como resultado lo feliz que se siente precisamente el señor Almagro de repetir al frente de la OEA con un voto bastante bueno, que en ese momento podría resultar que es el de República Dominicana. Amor con amor se paga, probablemente, vuelvo y digo, porque estoy hablando sobre las especulaciones y poniendo sobre la mesa esos elementos que a lo mejor algunas personas no lo ven, pero que ustedes no saben que después de marzo había también asamblea en la OEA, y que el Almagro estaba repostulando y que el voto de aquí era importante y que a lo mejor quizás por eso tan conveniente, ¿verdad? Y tan simple, además tan light el informe que finalmente está ofreciendo la OEA en medio de estas situaciones. No, les decía que me voy a quedar entonces con el tema del coronavirus, porque ayer se dieron unas declaraciones que la verdad, mira, además de las cifras que siempre se ofrecen, que son las cifras que nos cuenta todos los días el ministro de Salud Pública, que se sienta y nos cuenta muertos, ahí nos contó ayer 189 y nos hablaba de los contaminados, en este caso, que ya alcanzamos la cifra de 364 afectados con 328 casos nuevos, 208 recuperados. Fuera de eso, que parece como una letanía bastante degradante para un profesional que pudiera estar con otras cosas, como bien tuiteábamos en el día de ayer respecto al mismo ministro de Salud Pública, porque el día anterior el señor decía que aquí todo estaba bajo control. Yo no sé bajo qué control está, si lo que nosotros tenemos es unas estadísticas que aumentan, y que el mismo ministro de Salud Pública tuvo que admitir, ¿no?, sus registros por el tema de las pruebas, y porque también en esa misma rueda de prensa, bastante reveladora de qué es lo que se está haciendo, que es nada, que no sea reaccionar sin prevenir absolutamente nada, hablaba de que aquí no se habían comprado ninguna prueba, pero bueno, no sé por qué no se asisten del candidato presidencial de su partido, porque precisamente hoy aparece una notita de Gonzalo Castillo entregando al Ministerio de Salud Pública otros 38,000 kits de pruebas del COVID para los hospitales. Él sí sabe dónde comprarlos y cómo comprarlos. O cuidado si es el dinero del Estado, entonces, que se ponen en manos del candidato para que lo compre. Digo yo, porque no es posible que el Estado como tal no pueda comprar ni ha comprado una sola prueba hasta este momento. Entonces vemos que el candidato presidencial, entonces vemos ahora que el candidato presidencial, cumpliendo con su promesa de contribuir
sí lleva pruebas, pero igual, al final del día esas pruebas tampoco no se están utilizando. Y entonces el día antes, el ministro, el pobre, el infeliz ministro de Salud Pública, porque yo le tengo hasta penas a veces, cuando lo veo que se sienta ahí también, así, tan solito y tan el llanero, diciendo que todo estaba bien, como si él fuera un ciudadano común, como si soy yo, o como si es cualquiera, ¿no? Que en esa actitud de contemplación dice, bueno, está bien o está mal, en este caso ese es el rol que le corresponde, pero al otro día entonces se sienta, en el día de ayer, a hablar de la necesidad de arreciar esas medidas y de aislamiento social, como que no es a ellos a los que le correspondería tampoco esa comisión de alto nivel tan extraña, por cierto, que no incluyó al Colegio Médico Dominicano, no es a ellos quien le corresponde la responsabilidad de hacer y tomar las iniciativas que tienen que hacer. Debo decir que parte de esas recomendaciones que ayer ya de las que se convencía por fin el ministro de Salud Pública, las había hecho en algún momento precisamente el Colegio Médico Dominicano, de la necesidad de un aislamiento con las implicaciones que eso tiene y con las estrategias que se supone que deberían ellos desarrollar como comisión de alto nivel, que al final yo no sé quién es que la dirige, suponemos que debe ser Danilo Medina, que quien por cierto, no aparece ni en los centros espiritistas, porque como ayer nos comentaba un oyente, dice, oye, yo veo que en todos los países, no me voy para Europa, aquí en la región, tú te encuentras con que los presidentes, lo hace el de Chile, para que no digan que es el loco de Maduro, no, lo hace el de Chile, lo han estado haciendo de otros países, el de Costa Rica, lo hemos visto el de El Salvador, que son quienes están en contacto permanente con sus comisiones y están ahí en contacto además simultáneamente con la gente y le están contando y le están dando seguimiento. Y mira que son países los que han mantenido un más bajo nivel de las contaminaciones y por supuesto de las muertes. Eso no lo vemos, espérate un segundo, Aníbal. Eso no lo vemos nosotros aquí que ocurre, por ejemplo, con el presidente de la República. Pero bueno, el asunto es, Linares, que inmediatamente el señor que cuenta la cantidad de infectados y los muertos que vamos teniendo, le hace el ministro de Salud Pública todos los días, ya a mí me da hasta terror cuando yo veo a ese señor que se aparece y se sienta en una silla, terror. Inmediatamente dice lo que dice, que pudo haber tenido razón o puede tener razón, probablemente porque aquí hay que tomar medidas drásticas porque lo que están haciendo no está funcionando. Pero aparece entonces Gustavo Montalvo desmintiéndolo. Aparece entonces Gustavo Montalvo desmintiéndolo, que es el vocero del COVID, ahora en esta coyuntura, porque Danilo tiene varios voceros. El vocero del COVID ahora es Gustavo Montalvo y desmiente al ministro de Salud Pública. Y yo la verdad no entiendo, yo tengo la esperanza de encontrarme ahorita la renuncia del ministro de Salud Pública. Probablemente eso no se dé porque aquí los ministros no renuncian, tampoco son destituidos a menos que no sea coyunturalmente y políticamente conveniente, pero es lo mínimo si se tuviera un cese de vergüenza, porque cómo es posible que usted es la cara visible en medio de todo esto como ministro de Salud Pública, usted hace un planteamiento procurándose en esa comisión que presiden, dicen Danilo Medina, y que inmediatamente el vocero del presidente lo que sale es a desmentirte. Entonces eso, a diferencias aparte entre los que están ahí en esa comisión que nadie entiende, señor, crea una sensación en la comunidad, crea una sensación en la gente de inseguridad y de incertidumbre y casi hasta de terror, que yo creo que deberían de empezar a tomar en cuenta las autoridades que están lidiando con todo este tema del coronavirus. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ver cómo es que vamos a manejar entonces este asunto. Señor, pero es que el presidente Danilo Medina es una especie entonces ¿de qué? O sea, ¿por qué no da la cara? ¿Por qué no? ¿Por qué no hablan con la gente? ¿Por qué no dicen cuáles son sus estrategias? Y lo voy a seguir preguntando, hasta el cansancio. Señores, vamos a seguir entonces nosotros siendo simplemente unas estadísticas en ascenso que nos están llevando a un punto que estamos por encima. El porcentaje de letalidad de República Dominicana está sobrepasando el 5%. Cuando en la mayoría de los países es un 1%. Entonces tú no entiendes qué es lo que se está haciendo. Tú no entiendes. Tú, por otro lado,
tú encuentras entonces también las quejas de los que supuestamente están siendo asistidos, entre comillas, que dicen que no está, esto, la dinámica no es como ellos lo están diciendo a través de los medios de comunicación. Entonces, ahí las cosas están mal, están muy mal, no están funcionando para nada, y encima de eso tenemos que ver entonces las contradicciones entre esa mentada comisión de alto nivel, ¿verdad? De la que el presidente, que no da la cara tampoco, ni dice absolutamente nada, es el que está a cargo. Si a eso le sumamos todo el tema de los condicionamientos ahora con la cháchara del informe de la OEA, si a eso le sumamos entonces cuál es la situación que tenemos nosotros en términos de el tirijala político con esa oposición que la tienen más o menos en jaque porque ellos son los que manejan todo y lo están manejando muy mal, si nosotros vemos entonces el miedo y el pánico que se crea a la gente sin integrarla, que es lo que correspondería en este caso, yo quiero que me digan entonces nosotros en qué punto es que vamos a parar con la primera gran crisis que tenemos nosotros que vencer, que es la crisis sanitaria, que en estos momentos, señores, en este país nos mantiene en una desventaja impresionante respecto a los demás países de América Latina. ¡Llévatela!